En esta oportunidad vamos a retomar el libro de Samuel. Yo te invito a que busques en tu Biblia 1 de Samuel capítulo 14. 1 de Samuel capítulo 14. Aprovechando también, si tú estás entre nosotros por primera, segunda, quizá tercera ocasión, decirte que nosotros estudiamos la Biblia verso por verso, capítulo por capítulo, libros enteros. ¿Por qué lo hacemos así? Porque respetamos y conocemos el contexto de lo que estamos leyendo, de lo que estamos entendiendo, para encontrar el sentido que Dios le dio a su palabra. No el que tú le encuentres y el que yo le encuentre. No, el sentido que Dios le da a su palabra. Y por eso es tan importante hacerlo de esta manera. También decirte que si estás entre nosotros por primera ocasión, esperamos que te sientas como en casa y que aprendamos mucho, que entendamos mucho y esto que entendamos podamos aplicarlo. ¿Te acuerdas qué es lo que vimos en la primera sección de 1 de Samuel 14? ¿Te acuerdas quién fue el personaje principal? Jonatán, ¿te acuerdas? Jonatán, que vino a ser para nosotros el modelo de alguien que actúa con fe, y esta fe le hace actuar, valga la repetición, actuar con determinación. Y fue con esa determinación que él resolvió aquel aprieto, que es la palabra que usa la Escritura, aquel apuro, aquella situación apremiante que estaban viviendo con sus enemigos, en el cual todo el ejército que se vio superado, ¿te acuerdas qué hicieron? Huyeron, algunos huyeron simplemente, otros se devolvieron a la ciudad de la cual salieron, otros se escondieron en cuevas, como ellos hicieron lo que muchos de nosotros hacemos cuando enfrentamos una situación apremiante, y es que huimos, tratamos de huir del problema, no queremos llegar a la casa, queremos permanecer en el trabajo, hasta quisiéramos estar siempre en la iglesia para que los problemas estén tan lejos de nosotros como fuese posible. Hasta que Jonatán dice, no. Lo que necesitamos es confiar en nuestro Dios y hacer lo que nos corresponde. Y te acuerdas que en un ejército de 6,000 hombres, entre otros, entre caballería numerosa, ¿te acuerdas cuántos fueron los que Dios usó para vencer al enemigo? 2, Jonatán y su paje de armas. Y muchos nos identificamos también con este paje de armas que le acompañó. ¿Y quién hizo la obra? ¿Quién venció al enemigo en realidad? Dios. A la mitad de este capítulo llegamos a un punto en el que verdaderamente, y quizás leo el último verso que estudiamos el verso 23, del cual te estoy haciendo un resumen. Dice el verso 23, así, es decir, con la determinación de Jonatán, en el que aplicó lo que conocía de la ley de Moisés y confió en el Señor, dice, así, con determinación, salvó Jehová a Israel aquel día. Y llegó la batalla hasta Bet-aven. Dios hizo una obra tremenda, y entonces aquella situación apremiante, aquella dificultad se resolvió, y como aprendimos también hace 15 días, todo problema tiene solución, todo. Y la Biblia nos muestra cómo, cualquier situación. Ahora, en lo que pensamos es, listo, cuando ya hemos resuelto, cuando hemos tomado nuestro matrimonio y el Señor ha dado salvación a nuestro matrimonio, cuando ha dado salvación a nuestros hijos, cuando nos ha dado salvación a nosotros, cuando nos ha liberado de esa situación, ¿qué es lo peor que nos podría pasar? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Piensa. ¿Les cuesta? Uno piensa, ¿será que es posible estar en apuros de nuevo? Dios me rescató, Él rescató mi mentalidad, Él rescató la vana manera de vivir, Él me sacó del materialismo, me sacó de ser tan temperamental, me sacó de un problema financiero incluso, y hasta damos testimonio de eso. ¿Es posible embarrarla de nuevo? Lo digo en colombiano acá. ¿Es posible? Es posible. ¿Sabes que todo estaba marchando bien? Jonatán hizo lo que se necesitaba, actuó con determinación. Su paje de armas le acompañó, y ellos dos vencieron un ejército de 6,000, entre ellos se atacaron. ¿Tú te acuerdas? Lo que Dios hizo fue impresionante, y así salvó Dios a Israel. Pero ahora viene de nuevo el rey Saúl, que como muchos de nosotros, luego de que Dios ha obrado,
la embarramos. Y ahora se encuentran en un nuevo apuro que te voy a adelantar en el verso 24, que es a partir de acá que vamos a estudiar hasta el verso 52. Vamos a acabar el capítulo esta mañana. Que dice: pero los hombres de Israel fueron puestos, ¿en qué? En apuro aquel día. ¿A qué día se refiere? Al día en el que Dios dio salvación por medio de esta fe que le hizo actuar con determinación a Jonatán. La situación estaba resuelta, pero a Saúl se le ocurrió una idea que puso en apuro a Israel, los puso en una dificultad tremenda. Y sabes que lo que nos muestra este capítulo del verso 24 al 52, esto es lo que vamos a aprender esta mañana, y espero que te lo lleves claro en tu mente. Yo te lo voy a poner en una frase. ¿Qué sucede cuando nuestra carne se impone? ¿Qué sucede? Y entiéndase carne no como el asado, o si estás pensando en comida. No, la carne en la Biblia es esa parte en ti y en mí que se opone a la voluntad de Dios. Que cuando Dios dice, haz esto, nuestra carne dice. Y cuando Dios dice, no, no lo hagas, nuestra carne dice, sí, sí quiero, ¿verdad? Sí quiero, como dicen en algunas bodas. Sí quiero. ¿Sabes que cuando la carne se impone es terrible? Y lo que nos va a mostrar este texto es cómo la carne de Saúl, que representa también al viejo hombre, es decir, el viejo hombre en la Biblia es aquel que eras tú antes de Cristo. Piensa por un momento cómo eras tú antes de Cristo. Piénsalo, segundos. ¿Te asustaste? Es terrible. Antes de Cristo nosotros teníamos un temperamento terrible, una inmadurez terrible, una manera de administrar espantosa, una forma de relacionarnos equivocada en muchos aspectos. Pero ahora tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien, especialmente cuando Dios ha obrado. Pero a veces nosotros nos metemos en un apuro como aquel día, como el pueblo de Israel. Pero vas a ver que sucede cuando tu carne y la mía, esa parte de nosotros que se opone a la voluntad de Dios, se impone. Es cuando Dios te dice perdona y tú dices no. Es cuando Dios dice pide perdón y tu carne dice no. Cuando la Biblia te dice humíllate y tú dices de ninguna manera. Vas a ver que cuando nuestra carne se impone, caemos en lo primero que nos muestra nuestro texto, es que realizamos compromisos impulsivos. Mira que dice acá el verso 24, estoy en el capítulo 14 de 1 de Samuel, dice: pero los hombres de Israel fueron puestos, ¿en qué? En apuro aquel día, en dificultad. Y aquí te da la razón. Porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, ¿qué va a pasar? Sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Ahora, eran hombres que iban a la guerra, eran soldados, eran militares, tenían una misión y era vengarse de los enemigos. ¿Y qué necesitas tú para realizar una tarea muy física? ¿Qué necesitas? Comer. Entonces, ¿de qué se trataba el apuro aquel día? Es que el alimento fue prohibido. Yo pienso que tú y yo a veces cuando nuestra carne se impone nos metemos en compromisos muy impulsivos. A veces tiene que ver con lo material. A veces usas mal la tarjeta de crédito impulsivamente porque tu carne se impone. A veces cuando tu carne se impone, haces un compromiso y promesas que no puedes cumplir. Le dices al esposo o a la esposa, no, yo voy a hacer algo, me voy a proponer, yo he sido disciplinado en mi vida y esto que voy a hacer y que quiero lograr, yo puedo en mis fuerzas. En este caso, lo que Saúl propuso fue algo muy religioso. Yo creo que ya muchos de nosotros podemos entender que está hablando de un ayuno. Es una imposición, no le pregunto a nadie, es una imposición a abstenerse. ¿Sabes que esto es la religión? La religión es que yo pueda decirte o tú me digas a mí, esto sí y esto no. Esto sí y esto no. Yo pregunto, ¿es pecado bailar? En Colombia esto es un dilema, ¿verdad?
Yo he ido a bodas donde se baila, pero lindo. Yo pienso los colombianos bailan preciosos, no todos, pero... Y yo creo que aquí en Colombia es pecado no saber bailar. Pero entonces comenzamos a pensar en algunos escenarios en los que, no, tienes que abstenerte de esto y de lo otro. Ah, sí, ¿y dónde está eso en la Biblia? No está, pero el pastor dice. No, pero mi papá dice. No, pero el líder dice que eso está mal, eso está mal, eso está bien. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? No está en la Biblia, pero es lo que creemos. ¿Sabes que Saúl lo que hace es que se inventa un juramento? Y bien lindo él, porque ¿cuántos alguna vez se han puesto a dieta voluntariamente? Te salieron los triglicéridos elevados y dijiste no hay más. Okay. ¿A cuántos les han impuesto una dieta? ¿Eran más? Eran más. ¿Sabes que para Israel el apuro se trataba de eso? Que era un ayuno impuesto, no les preguntaron, y programado. Dice, antes de vencer a los enemigos, antes de caer la noche. A veces uno se pregunta de algunas prácticas en las iglesias donde dice, hermano, ¿y por qué nosotros no ayunamos? No, claro que sí ayunamos, pero es del corazón voluntario, de aquel que está afligido. ¿Sabes qué es lo que la aflicción y el ayuno están interconectados? Debido a la extensidad de lo que vamos a ver en esta oportunidad, solo te explico rápidamente. Es que el ayuno está asociado a la aflicción. ¿Y qué pasa cuando tú estás extremadamente afligido? ¿Quieres comer? Es natural. Es un momento de aflicción en el que tú dices, yo me voy a abstener, no quiero comer, lo que necesito es orar. Y yo puedo pensar en algunos casos en mi vida personal en los que yo ayuné naturalmente, buscando al Señor en oración y buscando su voluntad en un momento supremamente apremiante. No es programado. No es que vamos a decir, bueno, vamos, hermanos, vamos a tener un ayuno este mediodía, por favor no comas. Amén. No amén, dicen ustedes, ¿verdad? Y vamos a llegar así hasta el viernes. Si hubieran visto la reacción. Pero ¿se imaginan esto que está haciendo Saúl? Fue una cosa terrible y él apeló también al temor, porque mucha religiosidad apela a esto. ¿Por qué lo digo? Mira acá el verso 25, dice, y todo el pueblo, verso 24 de nuevo, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl le había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea... ¿qué? Maldito. ¿Y qué pasó? Y todo el pueblo no había probado pan. ¿Sabes qué es? Es, si tú haces esto, Dios te va a maldecir. Y esto no está en su palabra, no está en la ley de Moisés, no está por ningún lado. No está por ningún lado. Pero entonces tú haces y dejas de hacer por temor. Y a veces hay personas que religiosamente hacen este tipo de compromisos. Es, Señor, yo voy a abstenerme de alimento para lograr algo que yo me he propuesto. En este caso, fíjate, la motivación era tan equivocada. A veces es, para que me des un trabajo voy a ayunar, para que te compadezcas. Mira mi aflicción, mira cómo yo adelgazo en el proceso. O me veo demacrado y entonces, Señor, mira, y entonces ahí hay un mérito. Y tú sabes que no hay méritos delante de Dios más que el de Jesús en la cruz y su resurrección. Pero queremos mover la voluntad de Dios por medio de algunas prácticas que son compromisos inadecuados, son compromisos impulsivos, son compromisos que no están en su palabra, pero igual los instauramos. Y a veces los padres aconsejamos hacia los hijos cosas que ni siquiera están en las escrituras. Y el objetivo, fíjate, apeló al temor, pero el objetivo era tremendamente egoísta. Si te fijas, ¿hasta qué momento? ¿Cuál era la misión? Hasta que haya tomado venganza de mis enemigos. Cuando la carne se impone, es gobernada por el deseo de venganza de aquellos que te han hecho mal o que te han hecho quedar mal. Y Saúl dice, yo lo que quiero es vengarme, yo no quiero la gloria de Dios, yo no estoy buscando la voluntad de Dios, yo lo que quiero es que le vaya mal a ese que me hizo daño, a ese que me hizo quedar mal. Y Señor, para que tú hagas justicia, yo voy a ayunar. Eso fue lo que dijo.
fue peor, porque lo que dijo es: y para que eso suceda, ustedes van a ayunar. Él nos incluye. Él nos incluye. Sabes que la religión es eso, es una imposición a abstenernos de ciertas cosas. En la carne es cuando tú dices: no, yo voy a ser disciplinado, yo voy a cambiar, pero sin la ayuda de Dios. Lo haces en tu carne solamente. Sabes que la invitación en realidad es a alimentarnos, que es la invitación de Saúl es a abstenernos nada más. La de Jonatán es a alimentarnos, porque aquí sucede algo muy curioso, hasta gracioso diría yo. Dice, verso 25: y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. ¿Qué significa esto? Que habían panales, muchos panales, que debido a su tamaño seguramente caían, se rompían. ¿Y qué hay de los panales? Obvio, mucha miel. Curiosamente, la tierra de Canaán, ¿cómo es descrita? La tierra que fluye leche y miel. Habla de lo bueno de la tierra, de la riqueza de la tierra, de lo especial de la tierra, pero vas a ver que hay un cuadro espiritual adicional acá, pero solo para que entendamos lo que está pasando. Y dice verso 26: entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría. O sea, yo creo que se veían en los panales y sobre los árboles y por todo lado. ¿Qué es lo más terrible que te puede pasar cuando estás a dieta? Ver comida, ¿es cierto? O estar enfermo y no puedes comer, pero llegan a visitarte y el que te visita lleva una todoterreno con tocino y comiendo delante del enfermo. Qué terrible. Dice, entró pues, esto en verso 26, el pueblo en el bosque, y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano en su boca, porque el pueblo, ¿qué hacía? Temía el juramento. No hay que bailar. No hay que hacer esto. No hay que vestir. No hay que decir cosas que no están en la Biblia, por supuesto. ¿Y por qué? Porque en mi iglesia, es porque el pastor, es porque mi papá. Reglas. Abstenerse. Y dice verso 27, pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca. ¿Y qué pasó? Y fueron aclarados sus ojos. No significa que se le hicieron azules. Ya vas a ver qué significa. Verso 28. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo, ¿cómo estaba? Desfallecía, tenía hambre. Dice, respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Está claro que donde estaban en el bosque había miel en abundancia. Había miel para todos. Pero los religiosos, por un ayuno impuesto, no comían e iban a la guerra. Y había una miel de sobra, había abundante miel, había abundante hambre, pero también había una insensatez muy grande. Al punto que cuando le dicen a Jonatán: tu papá ha juramentado que quien coma hoy, antes de vengar a nuestros enemigos, sea maldito. O sea, hay maldición sobre ti. Y Jonatán dice: no tiene sentido. Mi papá lo que ha hecho es turbar al pueblo. Sabes que es una expresión clara en que Jonatán no está de acuerdo con el liderazgo de su padre, porque es muy insensato. O sea, en la mente de Jonatán y ahora aplicado a nuestra realidad es: ¿cómo tú pretendes cambiar? ¿Cómo tú pretendes enfrentar al enemigo? ¿Cómo tú puedes tratar los apetitos de tu carne, la carne que te lleva a hacer lo que no es la voluntad de Dios, y aquello que sí es la voluntad de Dios, tú no lo haces por tu carne? ¿Cómo pretendes hacerlo solamente por disciplina? ¿Cómo pretendes hacerlo débil espiritualmente? No tiene sentido, es lo que dice Jonatán. ¿Cómo así? Lo que necesitamos es comer miel. Y sabes que yo creo que lo que pasó fue esto. Yo no sé si logra ver a los que están atrás. Sin conocer el juramento, Jonatán dice: no, si es que aquí lo que tenemos que hacer es alimentarme. Tengo hambre.
aquí hay miel provista por Dios, esta es la tierra de abundancia, es lo que Dios nos ha dado, es su provisión. Toma un poco, lo lleva a la boca y los hombres que están detrás de él están con hambre, pretendiendo vencer al enemigo con hambre. Y Jonatán dice, no tiene sentido. Sabes que, como te decía yo, sí, es un rasgo de la tierra prometida, la miel, definitivamente, pero también es un cuadro, un simbolismo de la palabra de Dios. Dice Salmo 119, 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Esto lo dice David en el Salmo 119. Dice, más que la miel a mi boca. ¿A qué te sabe la Biblia? ¿Ya le sentiste el sabor dulce que tiene? No, pastor, yo no le he encontrado sabor. A mí me aburre la Biblia. No, mire, yo no le encuentro. Sabes que cuando tú descubres la sustancia, la nutrición espiritual que te brinda la palabra de Dios, qué sabor más impresionante, es superior a lo más dulce que hay en la miel, en lo natural. Verdaderamente la palabra de Dios ha venido a ser dulce para consolarme, ha venido a ser dulce para edificarme, incluso para confrontarme o para animarme a un cambio. Ha sido dulce. Ha sido algo muy bueno, muy nutritivo. Ezequiel 3:3 dice, hablando siempre de la palabra de Dios, dice, y me dijo, hijo de hombre, al profeta, alimenta tu vientre. Es lo mismo que está diciendo Jonatán. Dice, y llena tus entrañas. ¿A cuántos les gusta comer? Mucho más. Y repetirse. ¿Pides un ajiaco pequeño o uno grande? Grande. ¿Sabes que lo que está diciendo es, toma este librito, es una expresión que usa, y cómete la Biblia entera, toda, no dejes nada, cómetela toda, léela de Génesis, Apocalipsis, y cuando termines, ¿cómo queda uno cuando ha comido algo bien rico? Con ganas de más. Cómela, porque eso nutre tu vida espiritual. Y entonces vas a poder lograr lo que pretendes. Entonces vas a poder vencer al enemigo. Entonces vas a lograr algo para la gloria de Dios. Dice, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y también miren el mismo sabor. Y fue en mi boca dulce como la miel. Cuando la carne se impone, lo que contrarresta a eso que la carne te lleva es que tengas una buena alimentación de la palabra de Dios, que te nutras. Ahí sí hay que ser popocho, ahí sí rellenito, nutrido, saludable, porque fíjate, contra los apetitos de la carne será mejor alimentarnos espiritualmente que solo abstenernos de algo religiosamente. Te regalo otra frase que no está en pantalla. Cada esfuerzo hecho en la carne está destinado al fracaso. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando tú dices voy a cambiar, pero no te nutres espiritualmente, prescindes de Dios. No, si yo pude sacar mi carrera, especializar y lograr algo en un trabajo, un negocio, con berraquera, como se dice acá, pero prescindiendo de Dios, eso está destinado al fracaso. Y vas a ver por qué lo digo, pero antes continúo acá en el verso 30, dice, ¿cuánto más? Dice Jonatán, o sea, mi papá es un absurdo lo que ha planteado. Dice, ¿cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Lo que dice es, mira, esos compromisos impulsivos, inadecuados, hechos en la carne, solo muestran que la carne es la que está gobernando, como Saúl. Y eso es un desastre. Porque lo siguiente que te lleva es a hacer condenas injustas. Mira, lo que viene es una cosa tremenda. Yo pienso tan injusto con Jonatán. Ya vimos hace 15 días vimos que Jonatán era un hombre muy especial, muy lleno de fe, muy determinado, y fue el que realmente Dios usó para que la situación que estaba viviendo Israel cambiara. Es un líder que ahora el pueblo respeta, y lo vas a ver más adelante. Dice acá el verso 31.
E hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Ajalón. Pero el pueblo estaba muy cansado, obviamente, no habían comido. Y mira verso 32. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Vas a ver qué es lo que Saúl va a condenar adelante. Pero antes, decirte que lo que hubo fue intolerancia ante las fallas ajenas. Vas a ver que Saúl, cuando se da cuenta lo que el pueblo ha hecho, es terrible. Que por cierto, aquí quizás un paréntesis. ¿Sabes que cuando hay legalismo en un hogar o en una iglesia, diciéndote, no, eso sí, eso no, eso no, tampoco? Y entonces uno dice, ¿yo qué hago? Porque no me muevo de acá porque no se puede hacer nada. ¿Sabes que muchos niños, jóvenes, adultos, incluso ya grandes, lo que hacen con tanta restricción es irse del otro lado? Pasan del legalismo a un, llamémosle, liberalismo. Y entonces se pasan al otro extremo y lo que hacen, según el verso 31, fíjate, y el verso 32, es que lo que hizo el pueblo es que cuando venció al enemigo, se abalanzaron sobre los animales, los degollaron, cayeron al suelo y los comieron crudos. Es una especie de canibalismo, en este caso hacia los animales. Yo creo que nadie quiere hacer eso en su sano juicio. Pero tú sabes de muchas historias donde ha habido canibalismo por supervivencia, porque el hambre, están en apuros y entonces hay apetitos que no se pueden controlar. ¿Sabes qué creo que es lo que está mostrándonos el texto? Es que tú y yo tenemos apetitos que no podemos controlar. Solo es de estar en el lugar, en la ocasión y el momento para que eso aflore, al punto de ser capaces de hacer algo que en este momento estás diciendo, no, yo no soy capaz. Yo no soy capaz. Y entonces vas a ver que Saúl se da cuenta. La prohibición, si te interesa, como te dije, es un texto extenso esta mañana, solo te doy la referencia. La prohibición está en Levítico 17:14, que significa que los animales que eran ofrecidos en sacrificio no debían comerse antes. Y antes de cocerse, por supuesto. El canibalismo estaba prohibido. Yo sé que esto ha dado lugar a otras interpretaciones equivocadas, pero en realidad el texto lo que está diciendo es ese animal se lo pueden comer, pero cózanlo, prepárenlo, échenle, yo no sé, ¿verdad? Pónganle ají, chimichurri, yo no sé, prepárenlo, pero crudo no. Estaba prohibido. Pero también lo que les dice más adelante, mira, verso 33. Y le dieron aviso a Saúl diciendo, nunca falta un sapo. Y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Jehová comiendo la carne con la sangre, por Levítico 17:14. Ellos conocen. Y dice, y él dijo, vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Es tremendo porque Saúl, en lugar de decir, le embarré, me saqué debajo de la manga un juramento de la nada, no basado en la Biblia, los obligué, los puse en apuros, claro, sintieron hambre, claro, después de vencer al enemigo, a pesar de que iban hambrientos, no pudieron controlar sus apetitos, e hicieron eso y violaron la ley. Pero solo dice, han prevaricado. ¿Sabes qué? Prevaricar en la Biblia lo que significa es cometer una falta a sabiendas. Y muchos de nosotros caemos en eso. Y tú pensabas que no ibas a caer en eso, pero el apetito de la carne te ganó. Y entonces lo que hacemos los que no estamos en esa situación, porque Saúl no estaba bajo ese juramento, porque él era el rey, estaba comiendo bueno, estaba pasándola bueno también, y cuando ve y se da cuenta, dice, pecador. A sabiendas, ustedes sabían lo que estaban haciendo. Tú sabías. Y hacemos condenas en algunos casos injustas. Y vas a ver por qué digo que era injusta en esta ocasión. Y lo que viene es, lo que se revela a continuación es un Saúl que se cree mejor que todos los demás.
Mira lo que dice acá en el verso 34. Él fue ineficaz espiritualmente. Dice, además dijo Saúl, esparcíos por el pueblo y decidles que, aquí te pido tu atención a las palabras pequeñas acá, dice, y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja y degolladlas aquí y comed. Y no pequéis contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano, su vaca, aquella noche, y las degollaron aquí. ¿Sabes que lo que hizo Saúl es pretender arreglarles los problemas a los demás, creyéndose mejor que los demás? Y lo tremendo es, quizás si te haces la pregunta, ¿quién puso la comida? ¿Quién invitó a comer? Quizás. ¿Quién invitó a comer? Saúl. No hagan eso, no hagan eso. Miren, traigan su dinero, traigan su comida, y coman. Les invito a comer, pero paguen ustedes. Esto fue lo que hizo. Es un hombre terriblemente egoísta. Y luego lo que dice, verso 35, le hace parecer espiritual, pero vas a ver que no lo es en absoluto. Dice, verso 35, y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos y los sacaremos hasta la mañana y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. ¿No te parece espiritual? ¿No te recuerda al altar que levantaba a Abraham, por ejemplo, un hombre lleno de fe, un hombre entregado verdaderamente al Señor, que creció mucho en fe y en su dedicación al Señor? Saúl solo es fachada, y vas a ver, dentro de un verso lo vamos a confirmar, pero edifica un altar que el texto dice que es a Jehová, pero el contexto nos dice que era un altar para él estar por encima de los demás, decirle lo que tiene que hacer. Yo voy a solucionar sus problemas, yo soy mejor que ustedes. Aquí los que pecaron a sabiendas fueron ustedes, yo no. Los que rompieron el juramento fueron ustedes, yo no. Yo soy mejor que ustedes. Y a veces cometemos ese error. ¿Cuándo? Cuando tu carne se impone. Cuando mi carne se impone, me creo mejor que mi esposa. Cuando mi carne se impone, me creo mejor que mi hija, no siéndolo. Cuando tu carne se impone, crees ser mejor que yo. Y eso está bien difícil. No, mentira. Creemos, es mentira. Todos tenemos maldad, todos tenemos pecado. Obviamente hay faltas graves y lo que hicieron ellos fue grave. Tampoco lo vamos a dimensionar de otra manera. Comer carne con su sangre, se sabía que no debían hacerlo y habiéndolo hecho era grave. El problema de Saúl es creer que él era mejor que los demás, porque era el rey, porque su posición en la vida le daba ventaja. Y eso es terriblemente equivocado. Ahora, ¿cuál fue la respuesta? ¿Y por qué digo que hubo una eficacia en sus procedimientos religiosos, por decir así? Dice el verso 37. Y Saúl consultó a Dios. Claro, ya tiene el sacerdote, tiene el altar, tiene los sacrificios, ya corrigió el pecado de los demás. Y dice, y Saúl consultó a Dios, descenderé tras los filisteos, los entregarás en mano de Israel. Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. ¿Te ha pasado que has orado a Dios y sientes que no te oye? ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que le has pedido algo a Dios o le has consultado algo a Dios y Él no te responde? En nuestros días es como, Señor, yo te pido que por favor me guíes en esta situación en el trabajo o en esta relación que estoy considerando para un noviazgo o que estoy considerando para un matrimonio o este negocio. Y entonces, Señor, háblame, y vas a la Biblia y no pasa nada. ¿Te ha pasado? ¿O solo a mí me pasa? A mí me pasa mucho. Y uno busca más al Señor en oración y luego el Señor contesta. Ahora, ¿por qué Dios no le iba a contestar a Saúl?
Piensa en el contexto. Si es por lo de la carne que se comió con su sangre, ya se ofreció sacrificio. Señor, yo ya hice todo, ya convoqué al sacerdote, ya trajimos los animales, ya los cocimos, ya se alimentaron, no era crudo, Señor, ya arreglé el asunto, ya arreglé el asunto. Religiosamente, y como te he dicho, son cosas que son buenas, pero hay que tener cuidado con cómo las usamos. Señor, yo ya fui a la iglesia. Señor, yo ya ofrendé. Señor, yo ya te serví. Señor, yo ya leí. Señor, yo ya te di. Yo ya... Y no me contestas. Y el trabajo, Señor. Y el cambio en mi cónyuge. Y el cambio en mis hijos. Y los hijos. Y el cambio en los padres también. Es que, ¿dónde está? ¿Dónde está? Porque el problema de Saúl es que está pensando que las faltas solamente son de los demás y no está pensando en las propias. Y obviamente, mientras eso no sea reconocido, Dios no va a contestar. ¿Alguna vez o cómo te sientes tú cuando te dejan en el teléfono en estos 2 chequecitos azules? Chévere, ¿verdad? Es muy bacano. Me dejó en visto. ¿Quién se alegra de eso? A Saúl Dios lo dejó en visto. Claro, pero el Salmo 66, 18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, o sea, si Saúl se hubiera visto en el espejo de la palabra de Dios y hubiera visto que ese juramento egoísta, religioso, que oprimía a los demás, que les metía en compromisos impulsivos, que también le hace llevar condenas injustas en lo que va a hacer a continuación, juzgar a los demás están mal, yo estoy bien. ¿Por qué no me contesta, Señor? ¿Quién más ha pecado aquí que no lo he descubierto? Es terrible. Es terrible, terrible. Y Dios dice, con que así es. Dice, si hubiera mirado la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. Y es que, piénsalo, si Dios te dice algo y tú no le escuchas, ¿por qué demandarías tú que Él te escuche? Y es como, bueno, escúcheme y le escucharé. Pero no me interesa, el juramento no está en la Biblia, no está en la ley en ese momento, aunque sí estaba en la ley lo referente a comer carne con su sangre, pero eso ya lo arreglé religiosamente. No, tienes que ver la maldad y la iniquidad o la malicia que hay en ti y arreglar eso. No estés pensando en los demás. Por eso es que hubo mucha imprecisión en su juicio. Fíjate, al juzgar las faltas, dice luego en el verso 38, dice: entonces dijo Saúl, venid acá todos los principales del pueblo y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. O sea, vamos a ver quién está mal acá. ¿Sabes? De Saúl aprendemos, cuando la carne se impone, la carne lo que busca son culpables, para que uno salga en caballito blanco. ¿Sí? No busca soluciones, no busca arrepentimiento, busca culpables. Y dice, verso 39, porque vive Jehová, que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, ¿cuál fue la promesa? De seguro morirá. ¿Sabes que él se está vendiendo como un hombre de palabra? Aún sea mi hijo, yo voy a ejecutar juicio. Terrible, terrible, porque es injusto, vas a ver. Era un hombre de palabra, pero no era un hombre de la palabra. No la conocía, no la aplicaba. Dice, y no hubo en todo el pueblo, al final del verso 39, quien le respondiese. Es como cuando tú te impones a los demás en la carne y a los demás les da miedo responderte o llevarte la contraria. El pueblo está diciendo, a ese loco hay que seguirle la corriente. O sea, es la carne imponiéndose. Verso 40, dijo luego a todo Israel, vosotros estaréis a un lado y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que la Biblia te diga. No haz lo que bien te parezca, o sea, lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel, da suerte perfecta, él dándole indicaciones a Dios. Dice, y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl. Qué tremendo. Y el pueblo salió libre. Yo te pido que por favor le pongas atención a esa parte. Y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo,
echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Y Saúl respondió: así me haga Dios, y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Qué terrible. Fíjate que cuando nuestra carne se impone, somos imprecisos para detectar al culpable, porque el que metió en aprietos para que sucediera todo ese desorden fue Saúl. Él fue el de ese ayuno absurdo, programado, impuesto, porque su carne se impone a los demás, impone la voluntad de él sobre los demás. Los puso en una situación donde les ganó el apetito de la carne, no pudieron, porque nadie puede vivir solamente basado en abstenerse de, sin alimentarse de la palabra de Dios, nadie puede. Jonatán dice: eso es absurdo. Jonatán come de la miel, ¿te acuerdas? Pero dejó libre a los que sí habían transgredido la ley. El pueblo comió carne con su sangre. ¿Comió carne con su sangre Jonatán? ¿Qué fue lo que comió Jonatán? Entonces, ¿quebrantó la ley? ¿Qué fue lo que quebrantó Jonatán? Un juramento. Pero esto es totalmente injusto, porque al detectar al culpable, al determinar la condena, sabes que si alguien rompía un juramento, eso te lo menciono rápido, si alguien rompía un juramento, o sea, un pacto entre dos personas, era redimible, era restituible, nunca era pena de muerte. ¿Pero a qué le condenó Saúl? Que muera el desgraciado. Entonces, ya no es que pase el desgraciado, ¿verdad? Es que pase el desgraciado. Entonces, cuando pase el desgraciado, que muera el desgraciado. Así es la carne. Deseo de venganza, deseo de detectar al culpable y condenar fuerte, duramente, ni basado en la Biblia. Es para saciar mi apetito de la carne, creyéndome superior a los demás, sin serlo, sin serlo. Sabes que luego lo que sucede, yo quiero hacer el ejercicio con ustedes. ¿Jonatán fue culpable o inocente? Inocente. Rompió un juramento. Ahí dijeron: sí, pero no sabía. ¿Saben por cuántas razones Jonatán es inocente? Primero, porque cuando Saúl juramentó al pueblo, Jonatán no estaba ahí. No sabía. Lo hizo en ignorancia, en inocencia. Y fue un juramento. ¿Quebrantó la ley Jonatán? No. ¿Era digno de muerte? Tampoco. Cuando era juramento se tenía que restituir y se tenía que ofrecer sacrificio y listo, se arregla el asunto. Pero Saúl dice: no, tiene que morir. Porque vas a ver en lo que vamos a seguir estudiando que ya Saúl se veía amenazado por el liderazgo de Jonatán. Porque el que tenía la posición era Saúl, pero el que tenía el liderazgo era Jonatán. Y en la envidia quiso deshacerse de él. Y me hace pensar, fíjate, me hace pensar verdaderamente, porque la carne es maquinadora, que lo del juramento era precisamente para lograr que Jonatán muriera, una excusa para matar a Jonatán. Porque él sabía que Jonatán no estaba ahí cuando dio el juramento. Pero ¿no nos pasa lo mismo cuando juzgamos a los demás? Duramente, somos duros, que muera. Pero contigo eres que viva. Viva Alex. No, pero es que una canita al aire es como a todos. No, pero yo no haría eso en esa situación. Sabes, en esa situación el apetito de la carne te gana. Todos. Pero caemos en eso porque la carne se está imponiendo y viene ese deseo de venganza, vienen esos celos, viene esa envidia, viene ese rencor, la tiene en contra. Y vas a ver cuántas veces usa esa palabra más adelante. Pero entonces el pueblo hace lo mismo que nosotros. Mira ahí el verso 45. Entonces el pueblo dijo a Saúl:
Yo creo que lo mismo que nosotros. Dice, ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel. ¿Y qué le dijeron a Saúl? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. ¿Dice esto en algún momento de Saúl? En ningún momento. Él fue religioso, pero Dios no estaba con él. Dice, así el pueblo libró de morir a Jonatán. ¿Sabes qué? Es tanto el liderazgo de Jonatán y el respeto que se ganó, que el pueblo dijo, déjenlo tranquilo. Lo que ustedes estaban diciendo, es injusto. Pero la carne condena duro a los demás y es suave con uno mismo. Y creo que debe ser parejo. Porque en lo que termina, fíjate, cuando tu carne y la mía se impone, y luego que hacemos condenas injustas, compromisos impulsivos, terminamos en conflictos interminables. Valga la redundancia, nos rodeamos más bien de conflictos interminables. Puedes imaginar vivir condenando, y tú no, tú eres perfecto. Es un dechado de perfección impresionante. Pero sabes, mira lo que dice acá en el verso 46. Conflictos por todo lado. Dice, y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Esto fue algo muy esporádico, muy fugaz. Mira verso 47. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra, es decir, él tomó las iniciativas, a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, y aquí cuentan los contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. Y a donde quiera que se volvía, ¿qué pasaba? Era vencedor. ¿Sabes que la manera en que vamos a terminar esta mañana es viendo tres contrariedades que nos va a mostrar el texto? La primera de ellas es que vemos que Saúl, como los reyes de toda la tierra, de las naciones, es una persona que vive en constantes conflictos. Es un hombre de conflictos. Este no se deja. Este se impone. Este no hace lo que los demás le piden. Él hace lo que él pide. Y vive en contrariedad. ¿Cuántas veces mencionó contra? 5 veces. El texto pudo haberlo hecho de otra manera. Contra fulanito, sutanito, menganito y perencejo. Pero el texto enfatiza, contra, está en contrariedad. ¿Sabes? Como que el mundo está en contra tuya. No, hermano, mire, el destino. O sea, había un sol en Bogotá y salí y cayó granizo. Entonces, hay una nube negra sobre mí. No, la gente la tiene contra mí. Yo no sé en cuántas consejerías, te lo digo con amor, mis hermanos, se los digo con amor. ¿Cuántas veces está yendo mal porque algo estás haciendo mal? Negligente, no eres puntual, no haces lo que se te pide, tienes mala actitud o un temperamento difícil. Y tú dices, no, pero es que yo no sé por qué la gente, no tengo amigos y mi jefe me trata así. Y no ves de qué manera el problema eres tú y de qué manera el problema soy yo. Y en lugar de condenar a los demás, ver que hay un problema, que yo estoy en constante contrariedad y vivo en constantes conflictos. Dice, todo el reinado, Saúl estuvo en contra, constantes conflictos. Pero lo tremendo es que ¿qué lograba al final con todos ellos? Era vencedor. ¿Sabes que esta es una contrariedad? Porque ser una persona de constantes conflictos y no perder ninguna batalla está bien difícil. ¿Sabes que en la narrativa hebrea, y te lo digo por esto, porque en la narrativa hebrea, cuando es mencionado algo militar sin mencionar que Dios daba la victoria, corresponde a que Dios no tenía nada que ver con eso? Eso era en la carne. En la carne Saúl se imponía y es de los que nunca pierde, te lo pongo así. Nunca pierde, nunca. No da su brazo a torcer. La esposa quiere hablar con él, pero es que él nunca pierde. Y eso es constante conflicto. Los papás quieren hablar con sus hijos adolescentes, pero los adolescentes nunca pierden. Pero es que hay que hablar con el líder, pero el líder, cuando hay soberbia, nunca pierde, nunca pierde.
Qué terrible es cuando alguien vive en esta contrariedad, como que el mundo está en contra, la carne se impone, a mí no me digan qué hacer, yo estoy bien, ustedes están mal, y condeno esa situación, y por eso vivimos en conflictos interminables, constantemente. Y a veces los conflictos están adentro. Es interesante que la esposa de Saúl significa dulzura, y es hija de alguien que su nombre significa ira. Es como una dulzura interna, pero por fuera, pues, un carácter explosivo. O sea, hay conflictos ahí adentro también. Qué contrariedad. Sabes que la segunda tiene que ver con la familia. Mira acá en el verso 49. 48 dice: y reunió un ejército y derrotó a Amalec y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán. Jonatán era el único que le decía: eso es absurdo. Yo no estoy de acuerdo. Ese ayuno, yo no hice ese compromiso. Yo puedo comer de la miel de la palabra de Dios. Él es diferente, pero dice: los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquisúa. Y los nombres de sus dos hijas eran el de la menor Merab y el de la mayor Merab, y el de la menor Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaas. Y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, familia también, mira, tío de Saúl, porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y todos estos estaban alineados con Saúl, a excepción de Jonatán, alguien que come de la miel provista por Dios, la palabra de Dios. Alguien que come de la palabra de Dios no va a vivir en legalismo. Yo estoy seguro de eso, cuando come correctamente y se nutre. No va a vivir una religiosidad, va a tener una relación correcta con Dios. Se va a alimentar. Lo van a juzgar, pero va a salir bien librado, porque se va a ganar el respeto de los que están alrededor de él. Pero lo tremendo acá es que la familia estaba alineada a Saúl, pero no al Señor. ¿Qué logramos cuando en la casa se hace lo que yo digo, pero eso que yo digo no es necesariamente la voluntad de Dios? Cuando tú te impones y sí compramos eso y nos metemos en ese crédito porque yo digo, sí nos metemos en este tipo de negocio porque yo digo, y sí lo vamos a hacer en este momento porque es lo que yo digo, y tú tienes que ser de cierta manera porque es lo que yo quiero, y te impones y entonces ejerces en tu posición en la vida sobre los que están debajo tuyo, y te aprovechas de eso, y en casa se hace lo que tú quieres, lo que tú dices en el momento que quieres, en la manera que quieres, pero no de la manera que te lo pone la palabra de Dios. ¿De qué nos sirve que todos estén alineados a nosotros? Porque así es como algunos quisieran que fuera la vida. Y no voy a pedir que levanten la mano, pero ¿cuántos no quisieran que las cosas se hicieran a mi manera? ¿O si levantamos la mano? Incluyendo a Dios. Que se haga a mi manera. ¿De qué sirve si no es a la manera de Dios? Por eso es que Dios no le contestó. Es una cosa terrible. Y la tercera contrariedad, mira el verso 52, este es increíble. Experimentar conflictos intensos y seguir buscando la manera de imponernos, no de arreglar el asunto. ¿Por qué lo digo? Mira verso 52. Y hubo guerra encarnizada. ¿Qué expresión está? Encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, ¿qué hacía? Lo juntaba consigo. Ganar adeptos. Qué triste es cuando hay un conflicto en el hogar y no hay capacidad para matar la carne, sino que la carne se impone. Esas condenas injustas, compromisos impulsivos, pero también conflictos interminables. Porque estando en el conflicto, lo que estás pensando no es resolverlo, no es que haya paz en el hogar, estás pensando, voy a ganar adeptos. Y a veces, sabes que los adeptos son los hijos. Y dicen, no, ¿tú del lado de quién estás? Y los pobres hijos, ¿verdad? Están como, y la mamá también, ¿del lado de quién está? Saúl decía, este me sirve, ven. Constantes conflictos, y lo único
que busca es seguir encontrando la manera de imponerse. Pero esto nos deja una lección fuerte para nosotros acá. Es que tu carne va a buscar siempre la manera de imponerse. Siempre. Va a ser un sitio en internet, va a ser una persona, va a ser un conflicto en el hogar, va a ser un libro, va a ser un lugar, va a ser un ambiente, va a ser un negocio, va a ser un impío, va a ser una invitación, va a ser incluso religiosidad, siempre buscando la manera de imponerse. Por eso cerramos de esta manera, mira, realizar compromisos impulsivos, condenas injustas y caer en conflictos interminables es señal de que nuestra carne se está imponiendo. ¿Qué dice la Biblia que debemos hacer? Es dejar de alimentarla, matarla. ¿Y qué nos recomendó Jonatán? Alimentarnos de la miel que ha sido provista abundantemente.